Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. Bueno, ustedes disculparán si se mueve un poquito la pantalla, pero hoy no traje mi computadora. Entonces puse mi teléfono en una base, pero se mueve un poquito, como pueden ver, por si acaso. De todos modos voy a desactivar el video pronto porque si no se hacen muy pesados los videos y luego cuando se suben a YouTube, bueno, no consumen lo mismo aún en baja calidad un video que pesa 600 megas a uno que pesa 200. Entonces, dado que ya son las 8:10, vamos a empezar. Ok. Bueno, en esta semana toca un tema que es también de los más sencillos. Es importante, sobre todo ustedes lo utilizan a menudo cuando se refieren a las cantidades. Entonces, hay que echarle ganas con esto. El tema es, bueno, quedémonos con esto. Les chiffres et les nombres. Les chiffres et les nombres. Entonces, las cifras y los números. Con respecto a esto, pues casi todo es un problema, bueno, no un problema, es una aproximación matemática acerca de qué es una cifra y qué es un número. Hay, como saben, casi siempre entre la física y las matemáticas divergencias, pero para no hacérselas cansada, la diferencia que hay entre cifras y números es que las cifras no son mayores que 10 y los números es el resto de combinaciones posibles. Entonces, ¿cuáles son las cifras? Las cifras, simple, llana y sencillamente, son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, 10 cifras, del 0 al 9. Los denominados números arábigos, ¿no? Estos números obviamente tienen una pronunciación, escritura y fonética francesas propias, al igual que en español. Lo bueno de las matemáticas comúnmente denominadas como lenguaje universal, tienen esa ventaja, su propia universalidad. Eso quiere decir que en sí se emplean del mismo modo en cualquier idioma. Lo único que cambia es el nombre expresado en la lengua de, pues, cada país. Por ejemplo, lo que les decía en un inicio acerca de mi nombre, Raúl, y existe una escritura igual para la misma fonética, que era R-A-O-U-L en francés. Igual se lee Raúl, igual que en español R-A-U con acento y una L, Raúl. La escritura es diferente porque pues es otro idioma. Otro ejemplo sería, por ejemplo, decir Jean. Jean es lo mismo que decir Juan, solo que Juan en español y Jean en francés, pero sigue siendo el mismo Juan o el mismo Jean. Entonces hay que aprender los nombres de estos números. Estos números se llaman 0, 0, 0. Se pronuncia con Z. 0 es un zumbido. 0. 1, número nasal, ¿no? O bueno, pronunciación nasal. 1. 2. La E y la U hacen el sonido de una O abierta. 2. 3. Eso tiene mucho que ver con la lección pasada, que es la fonética donde O, I suena UA.
Entonces es por eso que es un, deux, trois, quatre. Quedamos que la Q y la U suenan como una letra K, la E al final de las palabras no suena. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sigue siendo vocal nasal, suena AN. 5. 6. Todos los números que deriven del 6 y del 10, en los cuales haya una X, la X sonará como S. Entonces dice 6. 7. Si se dan cuenta, aquí la letra P no suena. Dice set. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque sí. No hay una regla. Resulta que estos son nombres de las cifras. Son los nombres propios. Una regla en los nombres propios es que se va a pronunciar tal y como aquel que haya dictado el nombre diga que se tiene que pronunciar. Por ahí un ejemplo que me gusta es que mi personaje favorito de un libro se llama así. Así se escribe. La mayoría de la gente en todo caso diría Gvot, o Gvote, o Vot, o Vote, ¿no? Pero el autor dijo que este nombre se lee Kuos. ¿De dónde rayos saca Kuos? Pues es muy fácil. Esta es una letra vieja. Nosotros todavía, algunos de ustedes todavía dicen que esta letra se llama V. ¿Eso qué quiere decir? Que si notan el escudo del estado de Puebla, Puebla está escrito así. Característica de esta letra, podía funcionar como una letra U o como una letra V. Aquí dice Puebla. Entonces, aquí dice Cuos. La E al final no suena. TH es una especie de S. Esta es una U. Y tenemos la O. Cuos. Entonces, el autor dijo que esto se leía así. Por tanto, cada vez que lean esto, va a decir Cuos. Igual aquí, el set no suena la P porque quien le puso nombre dijo que no sonaba la P y ya. Entonces suena set. Luego viene 8, 8. Y por último, 9. Entonces, las cifras son 10, del 0 al 9, los números arábigos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Creo que hasta ahorita no deben tener dudas. Vamos con algo muy sencillo aún. Entonces, todo esto son chiffres. Pasamos a los números. Bueno, en francés hay pequeñas particularidades, pero en realidad no necesitamos saber muchas. Bueno, las cifras es de cajón, pero no necesitamos saber muchos números para poder leer cantidades grandes. Ok, por aquí estoy viendo, permítame, es que estoy viendo un mensaje de WhatsApp de su grupo, pero estoy usando al mismo tiempo mi teléfono como cámara, me cuesta algo de trabajo. Me dice, no me deja entrar. Ok, perfecto. Mm,
Listo, según yo, ahí quedó. Bueno, entonces les decía acerca de esto, que no hay muchos números que aprender. Del 0 al 10, perdón, del 0 al 9 es de ley. Y también los números que siguen del 10 al 19, por lo menos. Porque dadas las reglas del francés, que tiene sus particularidades, uno tiene que aprender del 1 al 19 sin chistar para poder después leer números más grandes. Son necesarios del 1 al 19. Entonces, para eso tenemos 10. Les decía que todo lo que tenga que ver con el número 6, con el número 10, la X sonará como una S. 10. 11. La letra E al final no suena y la Z vibra. 11. 12. 12. No suena la E, suena la Z. La O y la U suenan como una U. 12. 13. Se escribe así, la I no suena, dice 13. 13. 14. La Q y la U suenan como una K y dice 14. 14. 15. La I y la N suenan como una A nasal y la Q y la U como una K. Entonces dice 15. 15. Después tenemos 16. 16. 17. 17. 18. 19. Entonces, repito lo que les decía hace un momento desde el inicio. El número 6 y el número 10, cada vez que los utilicemos y que tengan su X, esa X va a sonar como una S. Todos los números que deriven de esos dos. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Son los números del 1 al 19. Números, como les digo, son importantes para el francés. No sé si tienen dudas, insisto, somos su silencio como un no. No sé si tienen dudas, por favor, exprésenlas. No, pas de question. Merci beaucoup. 30, 40, 50, 60, 60, 60. Ok, les decía que lo que son los números en francés tienen particularidades. Hay que hacer notar algo importante. El lenguaje francés, o la lengua francesa, es algo limitada, o en sus orígenes fue bastante limitada. No existía, o empezó a existir ya en un periodo tardío de la historia como tal, la lengua francesa, durante la ocupación romana. Entonces, Francia, bueno, ¿te ha notado alguna vez el escudo deportivo de Francia? Es un gallo. Gallo, es un gallo porque originalmente fueron una tribu gala y Galia, en galo, se dice gol, que quiere decir también gallo. Por eso es un gallo. Mi punto es, esas tribus, esa tribu gala que resistió hasta el final de la ocupación romana, se unió con otras tribus y de ahí tuvieron que crear un lenguaje común. De ahí surge el francés.
surge como una necesidad de crear una lengua común para poder luchar. ¿Qué sucede cuando están, me imagino que tal vez les ha pasado conocer a alguna persona que habla otro idioma? En México muy a menudo es el inglés, ¿no? Entonces, sucede que conocen a otra persona y si habla inglés, lo primero que hacemos es manifestar una inseguridad horrible, ¿no? No importa tu dominio del inglés, si es la primera vez, o de cualquier idioma, si es la primera vez siempre se pone nervioso. Entonces lo que haces, para empezar, es reducir tu vocabulario a lo más esencial. Eso sucedió cuando se crea la lengua francesa. Se pone todo, pues se junta la gente y busca las palabras para empezar que tengas en común o que se parezcan más, y después solo las palabras esenciales. Entonces la lengua se hizo así de chiquita. Existían limitaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de números, ¿alguien sabe cuál era vamos a hablar, no sé, inclusive ni tan antiguo? ¿Alguien sabe cuál era la media de edad en la Edad Media? ¿Cuál, ¿Cuándo se consideraba alguien viejo? Creo que a los 40. Ujú. Efectivamente, justo que dijiste eso, hace unos días estaba hablando con mi hija porque estábamos viendo una película y había una persona que tenía creo que 38 años y le decían, vaya, era una película vieja, y le decían, tú ya estás a punto de morir. Y mi hija se quedó así de, me volteé a ver, tengo 40 años, gracias a Dios, entonces me volteé a ver como de, chis, o sea, tú ya vas a ser 40, ¿por qué te vas a morir? Y ya le expliqué que en la antigüedad, entonces, 40 años literalmente era ser el elder de la aldea, ¿no? Porque la media de vida era muy, 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 muy pobre. Entonces, en los números, ¿cuánta necesidad había de conocer más allá de eso? El dueño, por ejemplo, de ganado no tenía más de 30, 40 ovejas y se consideraba súper rico. Estamos hablando del inicio, no de la Edad Media como tal. Más en unas tribus galas, el que era de repente rico tal vez tenía 20 o algo por aquello de las mudanzas, ir siempre, a estar en guerra siempre, defender territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los números no fueron una prioridad. Por eso es que después aparecen particularidades en la formación de los números en francés. Siguiendo con eso, el 20 se dice 20. La terminación GT en francés normalmente no suena. Y tenemos IN que suena nasal y dice 20. Luego, 21. 20, o sea, 20 y 1. 21. Aquí suena porque se junta. Pero les decía que el francés está hecho de excepciones. Si bien la regla dice que consonante y vocal se juntan, 20, luego volvemos a tener una T y luego otra vocal, nasal, pero vocal. Pero no se juntan porque ET, que es la conjunción Y, no se junta. Siempre va a sonar E. Jamás se va a juntar para la fonética del francés con la palabra que esté adelante. Entonces, 21, 21, 21, 21. Luego, creeríamos que pues va a seguir la misma regla, pero no. Se dice 22. ¿A qué voy? Que la conjunción Y solamente se utiliza para decir 21, 31, 41, 51, 61. Solamente en estos casos se utiliza la conjunción Y. 21, 31, 41, 51, 61. Se va a escribir así. Las decenas, 20, 30, 40, 50 o 60, más
la conjunción Y más la cifra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, las decenas, la conjunción Y y después una cifra. Entonces, solo en ese caso. Ya después de eso, ¿qué sucede? Tenemos 22, 22, 23, sin la conjunción adentro. Nada más es decenas más la cifra. Entonces es 21, lleva la conjunción. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Volvemos a lo mismo. De aquí por eso es importante aprenderse las cifras del 0 al 9. Por lo pronto, esas son las que nos sirven entre el 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y por último, 30. 30. Y aplicamos para el 31, como les decía, en estos casos, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. También pueden decir 58, 59. Pueden pronunciar la T, ya es a gusto de cada quien. Y luego sigue 60, soit, 60 o 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y así. Puse más ejemplos aquí para que vean lo que les decía hace un rato, de que para lo que sea 21, 31, 41, 51, 61, lleva la conjunción Y, 61, pero solo para ellos. Después de ahí son las decenas, 60, y un pequeño guioncito, y después la cifra, 2. Este guioncito de acá no es una regla, es más un uso de costumbre. ¿Para qué nos sirve? La labor del guión es muy simple. El guión medio tiene como labor unir al mismo tiempo que separa. ¿A qué me refiero? Nos dice que son dos cosas diferentes, pero esos dos elementos diferentes están constituyendo una sola cosa. Es como la sal, ¿no? El cloro y el sodio por sí mismos son perjudiciales para la salud, pero una vez que los juntas, ya no, y constituyen cosas por sí solos son dos elementos como tal, y forman uno nuevo al juntarse sus moléculas. Entonces sucede lo mismo acá. Resulta que juntamos 60, lo unimos con el 2, es un 60 y un 2, constituyen una nueva cosa que es el 62. Perdón. Entonces, eso ocurre entre el 20 y el 69. 69. A partir de aquí se pone más raro. Les decía, hay que justificar a los franceses en sus números por eso, porque fueron bárbaros, tal y como lo fuimos nosotros, pero nosotros fuimos menos bárbaros, porque ya conocíamos el 0%. Aportación de la cultura de Latinoamérica al mundo. Entonces tenemos 70,
71, 72. Vamos a tomar el 80, 81, 82, 90, 91 y 99 para acabar. 70. ¿Por qué les decía que es importante aprender los números del 0 al 19? O bueno, del 1 al 19, porque a partir de aquí los utilizamos. Recuerden que llevamos 61, 62, 63, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Y por último, 8, 60, 69, 69, 69. De ahí sigue el 70. Y aquí es donde empezamos con las particularidades. 69, 70 se dice 60, 60 y 10. ¿Lógica? Tiene. ¿Algo retorcida? Sí. 60-10, 60-10. O sea, nos vamos del 1 al 19 entre el 60 y el 70 es 61, 61, 69, 69, 70, 60 y 10, 77, 60 y 17, lo cual si sumamos, en realidad es verdad. Entonces, para el 71, 60, 11, 72, 60, 12, 60 y 12. Y así hasta que lleguen al 79. 79, 60, 60, 19, 60, 19. Les decía, el guioncito es el criterio de cada persona que lo escribe. 60, 19. Yo, por ejemplo, lo escribo así. 79. Yo sé que van juntos, 60 y 19, pero estos dos constituyen una cantidad. Se me hace más importante que ellos lo tengan a que esté aquí en medio. Entonces, 79, 79, 80. 80 se escribe 4, 4, 20, con una S. 80, 4 veintes. 4 veintes, pues sencillo, ¿no? 4 por 20 igual a 80. Lógica sigue teniendo. 80, 4 veintes son 80. 81. 81 lleva la conjunción Y, pero tiene otra particularidad en su escritura. 4 dice 4 y luego dice 4, 20, perdón, no lleva la conjunción Y, 4, 21. ¿Por qué no lleva la conjunción Y? Porque si aquí, en lugar de esto, escribiese 21, significaría 21, ¿no? Y 81, o sea, 4 21 son 84. Entonces, por eso es que no sé quién fue el inteligente, dijo, no nos vayamos a confundir y para que no haya ninguna confusión, quítenle la conjunción y ya quedó clarito que no son 4 21, sino que son 4 veces el 20 más un 1.
Otra cosa, si se dan cuenta, aquí no hay ninguna S. No dice 4 veintes 1. ¿Por qué? Yo sigo insistiendo, no tiene una lógica forzosamente. Es el que se le ocurrió, el que se le ocurrió dijo, tiene lógica. Bueno, el que se le ocurrió dijo, tiene lógica. Y todos dijeron, ok. Algo así como cuando están tomando clase, que parece más un acto de fe que de razonamiento. Así de, ¿están de acuerdo? Y todos. "Mm". ¿Por qué? Pues porque no encontramos la lógica y la otra cosa que te queda por hacer es decir, ajá, ¿no? ¿Tienen dudas? Entonces, sí entienden la lógica que hay detrás de esto, que es, o porque sí. 81, entonces 81. 82, 82. 4, 20, 82. Y así se van hasta que lleguen al 89, que sería 4, 20, 9. Y luego viene el 90. Seguimos con la lógica que seguimos aquí arriba con el 70. Se nos acaban los números y decimos 4, 20, 10. 4, 20 más 10. 80 más 10, 90. Yo sigo insistiendo, tiene lógica. De ahí que sea una lógica que pudo haber sido más fácil, sí. Siempre pudo haber sido más fácil que forzosamente estar sumando. Creo que de entre muchas lenguas son de los pocos, o tal vez el único, que hace este circo para llegar al 70 y al 90. 91. 4, 20, 11. 80 más 11, 91. Entonces el 99. 4, 20, 10, 9. Aquí es donde eso del guioncito se vuelve horrible, porque yo pongo todos los guiones aquí. 99. ¿Cómo sabes qué número es? ¿Cómo sabes que estás separando? Que no estás diciendo 80 y por separado 19. O que estás diciendo 4, 20, 10, 9. ¿Cómo sabes que en lugar de estar diciendo el número 99, no estás dictando una serie de números que son 4, 20, 10 y 9? Ya no fácil la velocidad. Si yo estoy dictando una serie de números, hago pausas. Digo 4, 20, 10, 9. Pero si digo 99, digo todo de corrido. 99. Esa es la única diferencia que hay entre dictar un número y estar dictando una serie de 4 números, la velocidad. ¿Okay? Entonces, tómenlo en cuenta. Apréndanse, jodido, su edad, porque luego les pregunto su edad en francés. ¿No pueden decirla? Por lo menos, apréndanse su edad. Aprendan el número de la calle en la que viven. Perdón, el número de la vivienda. Aprendan su número telefónico. En francés, a diferencia del español, o al menos de lo que se acostumbra en la región, nosotros en la región damos nuestro número así: 7, 7, 6, 7, 6, 8, 25, 19. Hacemos 3, 3, 2, 2. La costumbre francesa dicta que sea así: 77,
67, 68, 25, 19. Vaya, en francés no se da 3, 3, 2, 2. En francés el número de teléfono se da en parejas. Aprendan su número de teléfono. Otra cosa que sucede, cuando a alguien le hacen una evaluación en francés, se busca que hable francés. Sé que parece lógico, pero mucha gente no lo entiende. Yo evaluaré el que hable en francés, no el que me estén diciendo la verdad. ¿A qué voy? Si yo de repente no recuerdo cómo se dice este, ni este, ni este, ni este, ni este, por pura casualidad, de repente en mi cabeza me pongo a pensar que sé cómo se dice el 16, que sé cómo se dice el 4 y el 0, que sé cómo se dice el 0 y el 9, que sé cómo se dice, no sé, el 11. ¿Y por qué no? No sé, por lo particular me acordé de cómo se dice 80. Estos son los números que yo me sé. Digo que ese es mi número de teléfono. Digo que mi número de teléfono es 16 04 09 11 80. Me pidieron mi número de teléfono, ahí está mi número de teléfono. ¿Necesita ser verdad? No, porque la habilidad son dos cosas. Necesito expresar cantidades o bien hablar de números y cifras, por verlo de otro modo. Y la otra cosa que necesito es la apropiación de la lengua. La apropiación de la lengua me dice que en francés se dan los números de dos en dos, en parejitas. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy diciendo 16, 04, 09, 11, 80. Entonces estoy expresando las dos habilidades que mi evaluador quiere. Chiffre, nombre y asimilación de la lengua. Y ya. Esos son los números que van del 0 casi al 100. Todavía no terminamos. ¿Se dan cuenta? No hay que aprender mucho. Hay que aprenderse 10 cifras del 0 al 9. Después, números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Ya llevábamos aquí 20. Luego, las decenas, lo que es el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Llevamos 28. ¿No? Luego, centenas, miles, millares y millones, si ustedes gustan. Y eso hace que sean, ¿qué? 27. No es cierto, perdón. 37 números para poder entonces leer cifras, perdón, números que vayan del 0 a por lo menos esta cantidad, solamente aprendiéndose esas 37 entre cifras y números. Estos son 999.999.999.999. Es una cantidad grande para lo cual solo hay que aprender 37 cosas. Es relativamente pequeño la cantidad de conocimiento que podemos expresar con aquella que tenemos que asimilar. Entonces, nos hacen falta los múltiplos de 100. Bueno, expresar centenas, miles y los múltiplos de cada uno. 100. 100 se dice son. Así, son. 100. 200, como en español. De, dos, cientos. Con una S porque es más de uno, es plural. 200, 200. 211. De, son,
211. 211. 300. 300. Y así se van. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Y ahí se acaban los cientos. En el 900. 900. De ahí llegamos al 1000. 1000. Y sigue la misma regla. 2000. 2000. 2000. 3000. 4000. 5000. 6000. ¿Alguien puede decirme qué es esto? En español se dice millardo. ¿A cuánto equivale un millardo? Y es español. ¿Alguien tiene una idea? Son 1.000 millones. Perfecto. Casi no se utiliza como número. Existe en español. Más comúnmente utilizado en lengua española en España. ¿Por qué 1000 millones? Es más fácil decir en francés un milliard que decir 1000 millones. 2000 millones, 3000 millones, 4000 millones, 5000 millones, 6000 millones, 7000 millones, 8000 millones, 10 000 millones, 11 000 millones, bla, 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 bla. Se oye aburrido. Entonces los franceses dijeron, mejor vamos a decir un milliard, 2 milliards, 3 milliards. El ser humano evoluciona por la ley del menor esfuerzo y el francés tiene esa tendencia. Entre más sencillo sea, mejor. Entonces, después de los miles, tenemos los millardos, que son 1000 millones. Ok. 1000 millones. Esto es un milliard. Y así se van. 2000 millones. 2 milliards. Entonces, esto es para expresar miles, pero miles de millones. ¿Cómo se expresa millón en francés? El millón es un millón. Y así se van. 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 7 millions. Ya después, cuando utilizan el millar, cuando llegan ya a tener que contar por miles de millones. Entonces, estos son todos los números que hay que saber para poder llegar por lo menos a las cantidades de los millones. Si se quieren poner ahí un poquito, bueno, si quieren hacerlo más grande, podrían decir esto. Esto sería un billón. Tampoco es que sea tan difícil. Un billón. Esto eleva de lo que estábamos diciendo hace un rato. Ustedes ahora pueden decir un número que esté entre el 0 y este.
pueden decir cualquier nombre de cualquier número entre el 0 y el 999.999 billones, 999.999 millones, 999.999. Así que empecemos con las clases de matemáticas. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda, aparte de Irma Damar López Franco? Perfecto. Entonces, dado que no existe ninguna, yo insisto, me cuesta algo de trabajo verlos aquí, pero me supone que debería tener que mi lista de invitados dice que son 14. Ok, perfecto. Veamos, es matemáticas y español. Que conste que solamente se los voy a pedir en español. ¿Alguien puede decirme? A ver, déjeme contar. Primero que nada, se supone que son 3, 6, 9 por 2, 18. Decirme qué número es este. Casi 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Alguien puede decirme qué número es ese en español? ¿Quién llevó matemáticas en la primaria? ¿No? ¿Nadie puede decirme qué número es ese? Yo estoy seguro de que todos fueron a la primaria. Digo, tuvieron que tener certificado de primaria para llegar hasta la universidad. Así que, según yo, sí, a ver, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Está dentro de sus posibilidades. 9 por 2, 18. ¿No? Ok, regresemos a las clases, a la primaria. Para leer cifras de este tamaño, es tan sencillo como hacer esto, empezando por ponerles comitas, si es posible, cada 3 números. Mejor dicho, cada 3 cifras para constituir números de 3 cifras. Después de ponerle las comitas, hay que considerar algo. Cada coma impar, o sea, 1 es impar, 2 no es impar, 3 sí es impar, 4 no es impar y 5 sí es impar. Eso quiere decir que cada coma impar, o sea, cada una de estas, se llama 1000. Y cada coma par, o sea, las que restan, suben exponencialmente. La primera se llama millón. La segunda, billón. Y así sucesivamente. Trillón, cuatrillón, quinchillón, sextillón, tal vez. No sé si se diga hepta para el 7 y nunca he tenido que contar más allá de los billones. Mi punto es que, entonces, cada coma impar
se llama 1000 y cada coma par va creciendo exponencialmente. Millón, luego billón y así se va. Además, los números se expresan de este modo. Se expresan, bueno, vayamos con lo básico. Unidades, decenas y centenas. Los números se expresan así. Solito, parejita. Solito, parejita. Solito, parejita. Solito, parejita. Solito, parejita. Solito, parejita. Vamos a recalcarlos. Solito, 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 solito. Todo aquel que está después de una coma es un solito, ¿no? Y los otros son parejita, 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 parejita. Una vez que aprenden que las impares se llaman 1000, las pares crecen exponencialmente y que hay solitos y parejitas, ya pueden leer el número. ¿Cómo se lee este número? Este número se lee. Por cierto, los solitos se apellidan 100. Eso se me olvidó decir. Los solitos se apellidan 100. Pertenecen a la familia de los 100. Esto dice 123.456 billones 789.011 billones 121.314. Así se lee un número. Solito parejita, solito parejita, solito parejita, bla, 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 y con los respectivos apellidos y nombres de las comitas, ¿no? Entonces el número es 123.456 billones 789.011 millones 121.314. Eso hace que otros números, como podrían ser 8, 7, 4, 9, 2, 3, 5, 6, 7, no sé, 23, 32, 46, 58 y un 1. Hace que todos los números sigan la misma lógica. Y aquí dice 874.923 billones 567.233 millones 246.580. Si ustedes aprenden a hacer lo que les enseñé arriba, en español podrán leer cualquier número. ¿Por qué les explico esto? Porque es necesario para que puedan hacerlo en francés. Hablábamos de la universalidad de las matemáticas, sobre todo de los números, como un lenguaje universal. Voy a esto. Se va a hacer lo mismo en francés. Si ustedes aprenden a leer un número en español, van a poder leer ese mismo número en francés. Sigue la misma lógica, exactamente la misma lógica. Esto dicta lo siguiente, lo vamos a hacer con números chiquitos para que no se les complique la vida. Ok, empecemos, insisto, siempre esta lógica para números pequeñitos. Empecemos con algo tan sencillo como un 12 y un 314. Si posible, coma. Tomar en cuenta solito. Aquí no hay solito. Hay ausencia de solito. Y nos quedan parejitas. Entonces, la ausencia de solito no se cuenta. Y tenemos que aprender a decir 12. 12. 12. Tenemos una sola comita. Si es 1, el número 1 es impar.
Y recordemos que esta sola comita o cada comita impar se llama 1000. El francés, al menos en esta etapa, no me importa mucho la ortografía. Me importa que sean capaces de identificar la fonética y que puedan expresarlo. No se preocupen si de repente ustedes necesitan escribir así. 12. Si así le suena, échele 1000. O correctamente, o como ustedes, o incorrectamente, mientras suene, ya la armaron. Dice 1000. Luego, este se dice 3. Recuerden que tiene un apellido. Se apellida Cientos. Y luego la parejita. La parejita es 14. O sea, tenemos un 12. Tenemos la palabra 1000. Tenemos 3. O 6, perdón. Que además es de la familia Cientos. Y luego tenemos 14. Una vez que tenemos ya desglosado el numerito de ahí, dice que es 12.000. 12 miles. 314. 12.314. 12.314. Que es lo mismo que en español, ¿no? En español, aquí dice 12.314. 14. 14. Se expresa igual en francés y en español. Lo único que hacen es traducir 12.314. Por eso es que necesito que ustedes se queden con la lógica de cómo se lee un número en español para que ustedes puedan hacer lo mismo en francés. Pregunta importante. Deben saber o bien poder realizar operaciones. Obviamente me refiero a las matemáticas. En francés. ¿Ustedes creen que deben aprender a hacer operaciones matemáticas en francés? Déjenme servirme un poco de café. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? ¿Alguna opinión? Antes de que les pregunte a uno por uno para saber quién todavía sigue ahí o lo saque. Yo pienso que sí, sí debemos, porque al igual que en el español, pues también se utilizan y cualquier cosa que necesitemos eh, relacionado a lo mismo, pues vamos a tener que aprender cómo no vayamos a comprar algo, al igual que como nos dicen aquí que pues las matemáticas son la base, ¿no? Para ir poder, o son la base en toda la vida, ¿no? Entonces yo pienso que igual en el francés. Muy bien, gracias. En realidad,
tenemos una tendencia a veces complicarnos la vida. Las cosas pueden ser un poquito más sencillas. En mi experiencia, tengo un amigo que es de Camboya. Él llegó a Francia a la edad de los 3 años como refugiado político. Entonces, desde esa edad vive en París, vivía con su padre. En una ocasión nosotros trabajábamos en un lugar de comida rápida. Cada día, dado que estaba al pie de la torre casi, no sé, nosotros teníamos que contar dinero. A veces por día sacábamos unos que 120,000 euros, algo por ahí. Entonces nosotros contábamos dinero, contábamos mucho dinero, ¿no? Entonces, imagínense la velocidad con la que ustedes pueden realizar operaciones aritméticas o matemáticas en este sentido. En inglés, todos ustedes han llevado inglés por lo menos desde la secundaria. Eso quiere decir que conocen sin problema por lo menos del 1 al 10. Es más, del 1 al 20 vamos a subirlo el nivel de dificultad. Del 1 al 20 en inglés, ¿no? Si yo les pregunto cuánto es, digámoslo aquí, para que no se me vayan. Ok, los voy a escribir porque quiero recordar qué números les dije, pero ustedes hagan la suma, es una suma mental. Hagan la suma de 7 plus 8 plus 5. ¿Cuánto es? Seven plus 8 plus 5. ¿Cuánto es? $20. Exacto. Ahora, ¿cuánto tiempo les llevó el razonamiento? Es más complicado el razonamiento. Para empezar, porque intentaron hacerlo en inglés. Las matemáticas son universales. Les decía que es así igual en cualquier idioma, por lo menos en francés y en inglés. Eso es una verdad, ¿no? Entonces, ustedes hicieron esto. Para empezar, dije 7. En cuanto dije 7, su cerebro fue, ok, dijo 7. Que conste que estoy traduciendo lo que oyen. Dijo 7. ¿Qué? Porque ninguno de ustedes dice 7. Dicen 7 con B. Entonces dijeron, ok, dijo 7. ¿Qué era 7? 7 es 7, creo, ¿no? Sí. Ok, 7. Entonces, 7. Es más, perdón esto. Primero dicen 7. Y después ya su cerebro dice, ok, el número 7, que es algo así como hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Representa 7. Ok, luego, ¿qué dijo? Plus. Luego dijo plus. ¿Qué rayos es plus? No, pues plus es más. Ok, es más. Si son más quisquillosos, su cerebro también dijo, recuerda que más lleva acento. Ok, más. Ok, ¿más qué? 8. ¿Qué dijo? Dijo 8. Ok, dijo 8. Aquí se comen la letra. Dicen, ok, 8. ¿Qué era 8? Era 8, ¿no? 8. 8, que es el número 8. Ok. Y así se van, ¿no? Después siguió el 5. Mismo razonamiento. Y después su cerebro todavía le hace. Ok. Entonces dijo 7, 8, 5. Es una suma. Ok, 7, entonces 7, 8, 8. 7 y 8, 15. ¿Más qué? Más 5. Ok, 5, 5. 15 más 5. Ok, 15 más 5, 20. 20, 20, ¿cómo se dice 20 en inglés? Ok.
Entonces, ¿y cómo se pronunciaba? Ok, vamos a decir 20. Bueno, no es cierto, con W no. Es un razonamiento bien chistoso lo que lleva la traducción, sobre todo cuando hablamos de matemáticas. Nuestro cerebro hace todo esto, pero esto le toma mucho tiempo, dado que está haciendo traducciones y operaciones matemáticas. Entonces, deben saber realizar operaciones en francés. Les comentaba acerca de mi amigo, se llama Alan Schaap. Insisto, desde los 3 años viviendo en Francia, ya tenía entonces, a ver, tenía por lo menos 25 años. En 22 años viviendo en Francia, siendo educado como un francés, pues su nivel de francés era alto, ¿no? Sin embargo, para cuando él tenía 3 años, su padre le hablaba todavía, obviamente, en lo que aprendía francés, le hablaba en camboyano. Y aprendió a contar en camboyano. Para él fue su lengua materna. Entonces, cada vez que hacía operaciones, las hacía en su lengua materna, al igual que ustedes lo tienen que hacer aquí. Si yo les digo 7 plus 8 plus 5, lo más fácil es hacer 7 más 8, porque ya no están haciendo una traducción de la fonética o de las grafías al valor. Ya saben que 7 vale 7, 8 vale 8, la palabra corresponde. 7 más 8, 15, más 5, 20. La operación se realiza mucho más rápido que si tratan de hacerla en inglés. ¿A qué voy? Las operaciones se realizan se realizan en su lengua materna. ¿Por qué en su lengua materna? Porque es rápido. Están tan acostumbrados a hacerlo que en la lengua materna es una operación simple. No hay procesos de traducción ni de asignación de valor. Tal vez no entienden el concepto de asignación de valor, pero este numerito de acá se puede expresar así. Puedo expresarlo así, 7 puntitos. Puedo expresarlo, perdón, es que pensé que tenía más cosas en mi cajón, pero creo que no tengo las suficientes. No sé. Ese número podrían expresarlo. Podrían expresarlo así, podrían empezar. 7 objetos, ese valor. Ese numerito también podrían expresarlo así. 7. Este también podrían expresarlo como sus grafías y cómo se escribe, como la fonética, entre paréntesis, bueno, entre corchetes, 7. Podrían expresarlo como 7. Podrían expresarlo como set. Podrían expresarlo de 1000 y un modos. Tiene más de una expresión el 7. Es más, podrían tener plano 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Podrían trazarlo en el plano cartesiano. Y esa sería la expresión del 7. Entonces, un número tiene muchas, muchas expresiones. La más sencilla para nosotros es verla en la lengua materna, porque ya la asimilamos. Les hablaba de la heurística la clase pasada, que es el hecho de repetir tantas veces una acción que se vuelve algo, que pareciera que no conlleva razonamiento alguno, pero es la práctica. Por eso se dice que la práctica hace al maestro. Entonces, hagan operaciones en su lengua materna. Va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más sencillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Después de realizar la operación en su lengua materna, se obtiene un resultado. Es solamente el resultado lo que se expresa en otra lengua.
En lugar de traducir 7, 8 y 5 al francés, 7, 8, 5, ¿no? 7 plus 8 plus 5, nada más hacen 7 más 8 más 5, 20. Ok, ¿cómo se dice 20 en francés? 20 en francés se dice 20. Y lo único que hicieron fue traducir este 20 del español al francés, en lugar de tratar de hacer toda una operación y retener dentro de su cabeza las traducciones, los valores fonéticos, los valores numéricos y después toda la operación. Todo lo que les explicaba en un inicio que parecía muy tonto, perdón, todo lo que parecía muy tonto, todo eso se puede hacer a un lado y nada más hagan las operaciones en su lengua materna y expresen el resultado, pues, francés. Aquí no importa tanto la operación, puesto que ninguno de ustedes, salvo que lo esté haciendo sobre un cuaderno. Es más, ¿quién de ustedes en clase de álgebra o algo por el estilo se ha puesto a leer lo que escribe? Siempre estamos calladitos, estamos, ok, x al cuadrado más bla, bla, ok. Entonces, salvo que tengan que explicarlo, nadie lo lee, y menos en operaciones así de sencillo. Entonces, operaciones en su lengua, expresión en lengua francesa. La expresión en lengua francesa está aquí. Cifras del 0 al 9, números. Entonces, por lo menos del 10 al 19, los múltiplos de 10, las particularidades del 70 y del 90, también del 80, ¿por qué no? 80, 81. ¿Cómo se dice 100, 1000, millón, millardo, billón? ¿Cómo se lee un número? Quedamos entonces solito, que se apellida 100, luego las parejitas, comas impares se llaman 1000, comas pares se llaman millón, billón y así sucesivamente, que se expresa igual en español que en francés, que las operaciones matemáticas es mejor realizarlas en lengua materna y solamente expresar el resultado en lengua francesa. Eso es lo ideal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo no. Ninguna. Perfecto. Creo que es un tema sencillo. Esto es el tema de la semana. Cifras y números. Nada más. No sé si descargaron por ahí el libro que les había pasado en PDF, que es que es un quizzing. Porque, como les decía, yo no tengo mi computadora a la mano. Y si me dan, bueno, si no lo hicieron, no sean malitos, denme, déjenme ver ahora. Denme solamente 3 minutos para tratar de pasarlo en mi teléfono a mi tablet para tener acceso, porque tengo un pequeño problema con eso. Y ahorita lo proyecto en la tablet, ¿va? Porfi. ¿Se gusta quiere que presente? Oh, mira, sería perfecto para mí. Si me puedes ayudar con esto, déjame quitarla. Ah, no, ¿sabes qué? No será posible porque como lo vas a presentar tú y si necesito hacer alguna modificación, la tengo que remarcar yo en la tablet. Nada más denme 3 minutitos y ahorita paso las páginas a mi tablet. Ok. Muchas gracias.
Listo, ya lo he encontrado. Entonces, les decía que íbamos a ir viendo aquí en el libro temas propios de su área. Sobre todo es vocabulario, ¿saben? Este libro, como les comentaba, es nivel A1, nivel A2. Pretende enseñarles francés a partir del mismo criterio de cualquier otro libro, salvo que orientado, se llama francés sobre objetivos específicos, orientado a la gastronomía. Entonces, esa orientación a la gastronomía se refiere sobre todo a vocabulario y acciones cotidianas en cocina o en sala, pero mucho más referidas a cocina. Hay lecciones aquí que podríamos ver, pero que están dentro de nuestro programa, entonces las vamos a ir saltando. Vamos a pasar a las cosas que considero son relevantes. Dentro de las consideraciones relevantes vamos a enfocarnos a lo propio de gastronomía, vocabulario y usos dentro de su sector solamente. Ok. Hay cosas que hacen ustedes en gastronomía, no forzosamente al estilo francés, pero que las llevan como tal. Entonces, vamos a ver un poquito de vocabulario acerca de cómo está compuesto un restaurante promedio. Estoy tratando de recordar cómo era He trabajado en varios restaurancillos, ¿no? Bueno, restaurantes, no restaurancillos, restaurantes pequeños y restaurantes. La distribución, aquí tienen uno más o menos básico. Dice Bureau du Chef. Bureau du Chef. En la imagen, aquí, puedo escribir en pantalla. Ok. Bureau du Chef. ¿Qué creen que sea Bureau du Chef? ¿O a qué se refiere con Bureau du Chef? ¿Qué parte de la cocina es? Para los que vieron Ratatouille, es bastante semejante al restaurante. Muchachos y muchachas, no me hagan tener que hacer que prendan sus cámaras, pues, aunque su conexión sea mala. ¿Qué es Bureau du Chef? Pues parece como la oficina del chef, Así es. Oye, como por su cierto, despacho. no es que te corra, pero tomando en cuenta que entre tú y Jared normalmente son los que comúnmente contestan, los otros no tengo tanto problema porque de algún modo lo voy a ver dentro de sus evaluaciones, si están poniendo atención, si están despiertos, nada más dejaron. Tristemente el cumplimiento es una parte que es muy ambigua en nuestro sistema y tenemos que darles mucha oportunidad, porque cualquiera puede decir, no que conste que no estoy diciendo que mientan, pero tristemente me he encontrado con que muchos mienten, o sus conexiones son malas, o bien no tienen la oportunidad, la. Hay otros que es a todas luces verdad, pero la mayoría solamente encienden sus cámaras y no están. La vez pasada agarré y así saqué a 2 personas. No tengo problema con eso. Esta es una herramienta que ustedes van a utilizar. No todos pueden estar en clase síncrona. Con lo que respecta a ti, ahorita que al final casi siempre me respondes tú, como estás en el grupo de Mexpro, las clases de gastronomía de este nivel no son una obligación para ti, por cierto. Vale. Si gustas, podrías bien no entrar a las clases de francés de ahorita, puesto que el otro nivel es más avanzado. Te lo digo por si se me había pasado a decírtelo. Creo que te lo envié en un mensaje. No estabas obligada a estar en esto, por si gustas, porque tu calificación será basada en la clase del grupo A de Mexpro. Ah,
No, de todas formas me quedo, profe. Ah, bueno. Pues te deben un café o una coca a tus compañeros cuando te vean que le estás haciendo un panote. Entonces, seguimos. Bureau du chef. Bureau du chef es la oficina del jefe. Un restaurante siempre debe tener una oficina. ¿Por qué? Pues porque ahí está el chef, ¿no? El administrador o el jefe, vaya, es la parte administrativa del restaurante. Después, vestiaire de personnel. Le vestiaire son los vestidores del personal. Vestiaire es vestuario, vestuario del personal. Cuisine, la cocina. ¿Qué rayos es esto? Office. Ustedes que... Oficina, ¿no? ¿Cuál? ¿Oficina? No, la oficina es esto. Bureau es oficina. ¿Qué es l'office? Estamos en una cocina ya. De hecho, si se dan cuenta, toda esta área es la cocina. Dentro del área de la cocina, ¿qué es l'office? Podría ser como el almacén. ¿La qué, perdón? El almacén. No. No. Es algo no muy común. ¿Donde se agarran los aperitivos? Por ahí vas, por ahí vas. Les decía que si vieron Ratatouille se parece mucho. ¿Qué El área de parte? servicio. Donde pasan, bueno, sí, el área de servicio, donde se sirven los platos y se monta. Perfecto. Ese es l'office. ¿Se dan cuenta aquí? Tenemos, está la cocina. Obviamente, pues por aquí entra el personal a la cocina, ¿no? Ese es el pasillo. Pero aquí es a donde nosotros ponemos los platos que se van a llevar a las mesas. Generalmente es una barra pequeña donde el cocinero por aquí saca el platillo y lo pone sobre esa barra para que se entregue. O ahí mismo se pasan las comandas. Muy comúnmente de este lado, aquí es donde pegas tus notitas con todo lo que hay que preparar, ¿no? Y aquí es donde vas entregando. Como bien saben, el mesero no lleva los platos hasta la plancha, hasta la... Bueno, donde lavan los... Se me olvida. Donde llevan los trastes sucios. El mesero viene por acá, llega por aquí y esta partecita se divide en dos. En una parte salen los platillos y por la otra tienes acceso a ponerlos para que los tome la persona encargada de lavar los trastes. Pero bueno, vaya, este es el punto de pasaje de los platillos, l'office. Esto de aquí es donde el mesero, o de donde el mesero toma los platos para llevar a la sala. La sala manger es todo ese espacio en donde están las mesas para los comensales. También puede haber un segundo espacio que es la terraza. La terraza es la terraza. Sigue habiendo mesas para comensales, pero es en el exterior. Comúnmente las terrazas son pequeñas en proporción al restaurante. Representan tal vez una tercera parte del espacio. Después, toilette, baños. Y por último, bar. No es una distribución forzosa esta de aquí. El bar también se acostumbra a que puedas tener l'office de la cocina acá y aquí adelante esté la barra, donde aquí está el personal sacando comandas, de por aquí también se lo pasas, tomas los platillos de la cocina, los pones aquí y ya viene el mesero a recogerlos. Al mismo tiempo esto hace oficio de bar. La distribución no forzosamente es esta, pero es cierto que un restaurante promedio por lo menos tiene sala à manger, donde comen los comensales, tiene una cocina, el office que también puede funcionar o puede tener dentro de él el bar,
y la barra para la caja y todo eso. No forzosamente una terraza. Puede haber o no. Puede haber o no bureau de chef. Muy a menudo en México no se acostumbra a tener una oficina para el chef. No se acostumbra tampoco a tener vestidores. Todo mundo se cambia en los baños. Eso sucede en México. Entonces, en México es común tener cocina, salle à manger, toilette. Y eso constituye un restaurante. En Francia no es que siempre haya vestuario, perdón, ni oficina del jefe, pero entre más sube la categoría del restaurante, más partes lo componen. Entonces, toilette, baños, bar, salle à manger, sala, terraza, la terraza, office, esa partecita de ese, que se me olvidó cómo me dijeron que se llama, donde pueden, el área de servicio, muchas gracias. Office, el área de servicio, piscina, cocina, vestiaire de personal, los vestidores del personal, y bureau de chef, la oficina del jefe. Estas son preposiciones de lugar. También las vamos a ver, pero no ahorita. Les digo. Sobre todo, esto va a ser para el vocabulario. Entonces, partes que podemos encontrar o que constituyen un restaurante. Eso lo digo por la lección de hoy. Aquí tenemos además los momentos de comida. En Francia es importante comer. La verdad es que algunos se lucen a la hora de comer. En México, por uso de costumbre, por economía, dependiendo del nivel socioeconómico, la comida en el transcurso del día se divide, si tenemos suerte, en desayuno, almuerzo, comida y cena. Y digo si tenemos suerte porque tristemente en algunos momentos de la vida o bien en sectores determinados de la población, puedes tener acceso al almuerzo, a la comida, tal vez a la merienda. Es que hay café y pan. No toda la gente come 3 veces al día, por lo menos. Sin embargo, podemos dividir en el día varios momentos para comer. De los más comunes son el desayuno, el almuerzo, la comida, la cena, la merienda. En francés tienes muy comúnmente estos 6. Bueno, de hecho 5 más como a cualquier hora. Durante la mañana, le matin, ¿qué tomamos por la mañana? Tomamos el desayuno. En francés, desayuno se dice petit déjeuner. Le matin, on fait le petit déjeuner. En la mañana hacemos el desayuno. Le petit déjeuner. A mediodía tenemos le déjeuner, que es el almuerzo. A midi, le déjeuner. L'après-midi, por la tarde. ¿Qué puede haber por la tarde? ¿Qué creen que es? Bueno, es más, vamos a seguir la secuencia de aquí. ¿Qué creen que sea esto de aquí? Donde dice avant le déjeuner ou le dîner. Podrían ser como las colaciones. Exacto, es antes del almuerzo o antes de la cena. Es un tentempié. Entonces, esto, hay una diferencia muy pequeña entre ¿qué es un aperitivo? ¿Qué es una colación? ¿Y qué es una golosina? O tentempié. ¿Qué es el aperitivo? ¿Alguien sabe qué es el aperitivo? ¿O cómo definirían un aperitivo? ¿Cuál es la función del aperitivo? Los voy a acusar con el Paco si no me dicen que es aperitivo. Lo que se consume antes de una comida. Perfecto. Es como para abrir apetito, ¿no?
Son cosas normalmente pequeñas, no con un alto contenido nutritivo, generalmente sí un alto contenido calórico, porque eso te abre el apetito, salados o algo, muy comúnmente es algo salado. El aperitivo es antes del almuerzo o antes de la cena, es para abrir hambre. Después tenemos le goûter y le encas. Ok, le goûter es algo que se hace muy comúnmente en las escuelas. No es un almuerzo, no es una comida. Sin embargo, sí constituye un alimento más o menos fuerte. Se dan cuenta que la niña tiene un sándwich y una manzana, pero no es su almuerzo. Es eso que hay entre el desayuno y el almuerzo. La tarde. Es que no sé si les ha pasado, pero ¿desayunas? No sé, si ustedes entran a las 7 de la mañana a la escuela, a las 7 de la mañana, pues desayunas como 6:30. Tu almuerzo es a las 12:30. Para las 10 de la mañana te estás muriendo de hambre. Y necesitas echarte por lo menos una manzanita, un sándwich, un platanito, algo. Eso es le goûter. En Francia se hace una pausa en las escuelas primarias. Por ejemplo, cuando tú llegas desayunado, pero todavía falta para la comida. Te dan una pausita para echarte un sándwichito o una manzanita o algo para que no te ruja el estómago y después llegues al almuerzo quitado de la pena. Esa parte me gusta mucho de las escuelas francesas. Y después tenemos le encas. Dice le son K. Esto de aquí, ¿qué es? Pues algo para, no sé, de los periodos más largos que hay es el que está entre la comida y la cena. Entre la comida y la cena necesitas comer algo. Eso es un encas. Algo para que no te mueras de hambre, para que no te ruja la panza. No sé cómo traducirlo al español, porque no es forzosamente, no es una botana, no hay algo que lo defina. Si ustedes gustan, pueden decirle como tal tentempié. ¿Por qué? Porque es nada más para que no se te acabe la energía entre dos alimentos. Para que no te duele el estómago, para que no sufras fatiga, para continuar. Es como combustible por ahí. Que conste que el encas también puede entrar ahí la comida chatarra. Es algo que va a entretener a tu estómago mientras llega el periodo de comida. A grandes rasgos, y ya para concluir la clase del día de hoy, los momentos del día para comer, vamos a tomar por lo menos le petit déjeuner, que es el desayuno, le déjeuner, que es el almuerzo, le dîner, que es la cena, y ya si ustedes quieren tomarlos en consideración, los aperitivos, le goûter, que es ese periodo de la mañana que, insisto, no existe en México, y le encas, que son los tentempié, donde también podría entrar la botana, pero en realidad la botana, por su poco valor nutritivo, no entra dentro de esto. Y no sé si tienen alguna duda, pero si no tienen dudas, lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Para la actividad de tarea, ¿sería lo mismo? Sí, la actividad va a ser la misma. ¿Por qué es la misma? Porque así aquellos que no están presentes en la clase están obligados a ver la clase. Les recalco el hecho de que por ahí en una de los apartaditos que les puse hasta el final en la presentación de la materia dice que el plagio será penalizado. Ni se van a dar cuenta. Si alguno de ustedes le pasa sus apuntes o se pasan los apuntes entre ustedes y encuentro la similitud, hay de similitudes a una exactitud horrible en las transcripciones, simple y sencillamente al primero que encuentre le pongo la calificación normal. Al segundo le bajo 2 puntos. Al tercero le bajo 3. Al cuarto le bajo 4 y así sucesivamente. Entonces su calificación tendrá que ver con el plagio que pueda realizarse. Espero que no lo hagan. Pero el hecho de que la actividad sea la misma es que es autoaprendizaje. Aquellos que no están como ustedes en clase tengan la oportunidad también de aprender. Me interesa que aprendan
Y este es un modo como que de obligar a la mayoría. Entonces, ¿resolví tu duda o me pasé? Sí, claro. Sí, perfecto. Bueno, entonces si no tienen alguna otra duda más, podemos dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Ok, profe, gracias. Hasta mañana. A ustedes, Gracias. nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Gracias.